Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a ver la función indirecto. Veamos, ¿qué es lo que queremos hacer? Por ejemplo, acá tenemos una lista de continentes y acá tenemos algunos países contenidos en estos continentes. Y lo que queremos hacer es, por ejemplo, aquí, crear una lista desplegable de tal manera que yo pueda elegir un continente y en esta parte, a partir del continente que hemos elegido acá, podamos elegir un país de ese continente. Por ejemplo, si acá elegimos Asia, ¿de acuerdo? Aquí deberíamos poder elegir uno de estos países. Si acá selecciono América, acá deberíamos poder elegir uno de estos países. ¿Cómo se hace esto? Para elegir los continentes es muy sencillo. Lo hacemos usando la opción validación de datos. Entramos a validación de datos, acá elegimos lista. En la parte de origen selecciono estos continentes, acepto y ahora puedo elegir cualquiera de estos continentes. Pero acá viene lo bueno. ¿Cómo hago para que a partir de este continente podamos elegir un país de la lista? En ese caso, lo primero que tenemos que hacer es darle nombre a estos rangos. Este rango se va a llamar Asia, este rango se va a llamar América y este rango se va a llamar Europa. De tal manera que nosotros vamos a decir lo siguiente. Llena esta lista en forma indirecta con un rango llamado Europa. ¿Se dan cuenta? Y para eso vamos a usar la función indirecto, que funciona nuevamente de la siguiente forma. Vamos a llenar esta celda con una lista que, por ejemplo, va a hacer referencia en forma indirecta a un rango llamado América, que justamente va a ser esta lista de países. Entonces, el primer paso va a ser crear esos rangos. Miren, yo selecciono este rango completo, entramos a fórmulas, crear desde la selección, dejo solamente fila superior, de tal manera que le estoy diciendo a Excel que me cree estos rangos. Esto se va a llamar Asia, todo este rango América y todo este rango Europa. Aceptamos, veamos si es cierto. Ahora tenemos aquí Asia, aquí tenemos América y por acá tenemos Europa. ¿De acuerdo? Entonces esos rangos o esos nombres de rangos ya existen. Por lo tanto, aquí puedo hacer lo siguiente. Me coloco en esta celda, entramos a datos, elegimos la opción validación de datos nuevamente para que me dé una lista, para que se forme acá una lista, pero aquí en el origen voy a colocar una función. Y la función va a ser la función indirecto. Abrimos paréntesis, seleccionamos esta celda, cerramos paréntesis, aceptamos y miren ahora, a partir de esta celda llamada América me está mostrando los países del rango llamado América. Si elegimos por ejemplo Europa, ahora acá tenemos los países de Europa. Si elegimos aquí Asia, ahora acá tenemos los países de Asia. ¿Qué más se puede hacer con la función indirecto? Por ejemplo, acá tenemos una lista de precios. Dependiendo del almacén y dependiendo del estilo, yo puedo tener un precio de un producto determinado. Entonces aquí, por ejemplo, voy a llenar esta lista usando la función o la opción validación de datos, lista origen. Llenamos acá los almacenes, de tal manera que yo pueda elegir acá un almacén determinado. Aquí en estilo hago lo mismo, entramos a datos, validación de datos, elegimos lista, origen y lleno estos datos, acepto y miren ahora puedo elegir un almacén y puedo elegir un estilo. A partir de estos datos voy a encontrar el precio, ¿de acuerdo? Pero con la función indirecto. Una cosa previa que tenemos que saber es lo siguiente. Si nosotros, por ejemplo, queremos hallar la suma de la intersección de dos rangos, esto se hace de la siguiente forma. Miren, ponemos así, igual suma. Acá tengo un rango y para interceptarlo con el otro rango dejamos un espacio en blanco. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Este rango interceptado con el otro, porque hemos dejado espacio en blanco, me tiene que devolver la suma de estas dos celdas. Y acá me sale 1140, que precisamente es la suma de 850 más 290. Bien, entonces el concepto que tenemos que recordar es que el espacio en blanco define o obtiene la intersección de dos rangos. Con ese mismo concepto y con la función indirecto vamos a hacer esto, miren. Primero le vamos a dar nombre a todos estos rangos. Esta fila se va a llamar almacén 2, esta columna estilo 2, esta columna estilo 4, esta fila almacén 6. Y eso lo vamos a hacer de la siguiente forma. Marcamos todo el bloque, entramos a fórmulas,
crear desde la selección y le vamos a decir a Excel que utilice la fila superior y la columna de la izquierda para crear esos nombres de rangos. Aceptamos y en este momento, miren, se han creado todos esos rangos. Almacén 3, justo lo que queríamos. Estilo 5, precisamente esta parte. Y ahora voy a poder indicar lo siguiente. Quiero la intersección de almacén 4 con estilo 2. Bien, pero haciendo referencia a la función indirecto. En forma indirecta vamos a decir que el rango llamado almacén 4 interceptado con el rango llamado estilo 2 me debe devolver la intersección. 210, por ejemplo, que sería el precio. Veamos, lo hacemos aquí. Ponemos así, igual indirecto del almacén 1 o de este nombre que está aquí, espacio en blanco, es decir, interceptado con el rango estilo 4. Bien. Y ya lo tenemos. En forma indirecta me estoy trayendo este rango y este rango de aquí y los estoy interceptando. Y por lo tanto me devuelve 305. Almacén 1 está aquí. Con el estilo 4, que es este de acá, efectivamente me devuelve 350. Si elegimos aquí otro almacén, almacén 4 con estilo 4, 510, que es justamente lo que figura en la matriz. ¿De acuerdo? De esta forma entonces hemos visto cómo se utiliza la función indirecto. Nos vemos en los siguientes videos.